Y vamos a comenzar con este problema de aquí. Cuando les había dicho que de la parte de velocidades relativas, las dos pequeñas cosas que nos pueden complicar un poquito los problemas de ese estilo es primero cuando nosotros hablamos de un vehículo que se desplaza en algún medio que no sea la Tierra. Entonces, por ejemplo, los botes, los aviones, cualquier cosa que no se desplace en tierra, una persona nadando, son objetos de los cuales nosotros al dar datos de su movimiento, tenemos que estar claros si es que son datos respecto a tierra o si es que son datos respecto al agua, respecto al movimiento que hace. Pues hagamos este sencillito en función de eso y luego vemos uno que sea de resolución geométrica. No me quiere dejar. Allá. Entonces, vemos este de aquí. Dice que cierto bote puede moverse a una rapidez de 10 kilómetros por hora en aguas tranquilas. Este es un dato que es preferible evitar incluso para los que hacemos ejercicios o los que vemos ejercicios. Esto no es tan claro, o sea, nosotros sí sabemos a lo que se refiere, pero normalmente puede causar un poco de confusión. La idea para entender esto es la siguiente. Cuando nosotros tenemos este dato, nos dice que la rapidez del bote, cuando están aguas tranquilas, y aguas tranquilas significa que el agua está estancada, que el agua no tiene movimiento. Esto de aquí. Las aguas tranquilas significan que la velocidad del agua es nula. Y entonces, cuando la velocidad del agua es nula, resulta que la velocidad del bote respecto al agua y la velocidad del bote respecto a tierra, las dos serían iguales. Con aguas tranquilas, pongamos más bien con la velocidad del agua igual a un vector nulo. Entonces, la velocidad del bote respecto a tierra y la velocidad del bote respecto al agua serían iguales. Y en este caso es el dato que nos están dando. 10 kilómetros sobre hora. No, rapidez no es, velocidad. La rapidez del agua es igual a 0, lo cual significa que estas dos son iguales, la rapidez del bote y la rapidez del bote respecto al agua, y en este caso ambas de 10 kilómetros sobre hora. Pero ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Que esto solamente sucede cuando la rapidez del agua es de 0. Y por lo tanto, lo que realmente nos están dando es la capacidad que tiene el bote para moverse. Es decir, cómo el bote se impulsa respecto al agua, que es este dato de aquí. Cuando el agua ya no esté quieta, cuando la velocidad del agua respecto a tierra ya no sea nula, que es lo que va a suceder en el resto del ejercicio, entonces, si es que esta condición ya no se cumple, si es que la rapidez del agua en algún otro caso ya no es igual a 0, entonces la rapidez del bote ya no es igual a la rapidez del bote respecto al agua, pero esa sigue siendo 10 kilómetros por hora. Ese es el dato que nos están dando. Bueno, entonces, una vez que se acostumbran a este dato ya es fácil de identificar, pero no es muy bueno utilizarlo de esta forma. Pero bien, ya tenemos entonces la velocidad, la rapidez, todavía no la velocidad, la rapidez del bote respecto al agua, la rapidez con la cual el bote puede impulsarse, la que tuviera si es que estuviera en un lago tranquilo, pero que por el momento lo que nos interesa es este dato de aquí. Bien, veamos el resto. El marinero conduce el bote directamente apuntando hacia la otra orilla. Este es con gráfico. Este gráfico es parte de los datos, porque si no tenemos la respuesta muy abierta. Vamos a considerar un río horizontal.
El bote va a partir de este punto A. Y esta sería la dirección de la corriente o del agua. Bien, entonces esto es dato. Te voy a poner de otro color. Esto es dato. mm, no, de suelo. Pero esto es dato. Bien, entonces seguimos viendo y nos dice que el marinero conduce el bote apuntando directamente hacia la otra orilla. Y este es otro dato importante. Está directamente apuntando hacia la otra orilla. En este caso, ¿cómo debemos interpretar este dato? Cuando nos hablan sobre cómo está orientado nuestro vehículo, puede ser un carro, puede ser un avión, puede ser cualquier vehículo, y cómo está orientado, norte, sur, en este caso directamente hacia la otra orilla, o cualquier otra forma en la cual podamos dar dirección. Eso es un dato de la dirección, de la velocidad del vehículo, en este caso del bote, respecto al medio, respecto al agua. Siempre que nos hablen sobre alguna característica del vehículo, ya sea la rapidez del vehículo, ya sea cómo está orientado, ya sea cómo lo están impulsando, esas características son del vehículo y por lo tanto respecto a dónde se mueve el vehículo. Si nos dicen cómo está apuntando, cómo, qué tanta rapidez le da a su motor o qué tanto estamos remando, cualquiera de esos datos son del vehículo respecto a dónde se mueve, que sería respecto al agua. Obviamente, si es que damos esto de un vehículo terrestre, será respecto a tierra y ahí no hay mucho inconveniente. Pero para aviones, botes, lanchas o personas nadando, hay que distinguirlo. Bien, entonces hasta ahí tenemos dos cosas. Bueno, de hecho tres. No, no, dos nomás. La velocidad del bote respecto al agua tiene una magnitud de 10 kilómetros por hora. Y también sabemos que la dirección del bote respecto al agua, es decir, esta misma, está dirigida directamente hacia la otra orilla, perpendicular a la corriente. Como del gráfico sabemos que la corriente es horizontal, entonces para ser perpendiculares a la corriente en el mismo plano XY tendríamos que tener una velocidad vertical y vertical. Para llegar a la otra orilla entonces vertical hacia arriba. Entonces la dirección de la velocidad del bote respecto al agua será directamente apuntando hacia el norte. Pues, en este caso, la dirección de la velocidad del bote respecto al agua al norte. Sería este de aquí. Velocidad del bote respecto al agua. Listo, entonces como ya tenemos esta dirección y tenemos esta magnitud, tenemos completamente definido este vector. Además nos dice que la corriente tiene una rapidez constante de 4 kilómetros sobre hora, es este de aquí. Ya tenemos la dirección porque eso se ve en el gráfico. Y tendríamos 4i kilómetros sobre hora. Listo, entonces ya tenemos dos vectores. Ya, solo termino este ejercicio, yo sé. Entonces aplicamos la definición de velocidad relativa. Decimos que la velocidad del bote respecto al agua sería la que podemos trabajar directamente. Sería la de arriba menos la de abajo, la velocidad del bote menos la velocidad del agua. De estos tres vectores nosotros ya conocemos dos. Conocemos la velocidad de la corriente, o voy a ponerle corriente en todos para
aunque son la misma, de la corriente de agua. Y también la corriente de agua. Y como conocemos dos de estos tres vectores, podemos despejar el que nos falta. En este caso sería la velocidad del bote respecto a tierra. Creo que ya está todo unificado. Bien, entonces conocemos este completamente, nos dan la magnitud y la dirección por separado. También conocemos esta, nos dan la dirección en el gráfico, la magnitud en los datos del problema. Podemos despejar la velocidad del bote, que justo es nuestra incógnita, y nos quedaría la velocidad del bote respecto a la corriente, que tenía 10 hacia el norte, en rectangulares sería 10J, más la de la corriente, que en nuestro gráfico pusimos la dirección era hacia la derecha y los datos me decían que era de 4. Le ordenamos esto para que esté en el orden habitual. Y listo. ¿Alguna pregunta? Bien, lo que tienen que recordar es que, bueno, en este caso la resolución en sí era bastante simple, pero lo importante era identificar los datos. Entonces, como regla general, lo que les estaba mencionando, si les dan algo del movimiento del vehículo, alguna característica del vehículo, entonces estamos hablando de datos de la velocidad respecto al medio. Si es que es de un carro, será respecto a tierra. Si es que es de un avión, será respecto al aire. Si es que es de un barco o de una persona nadando, serán respecto al agua. Si es que nos dicen cómo están inclinados, si nos dicen con qué rapidez puede desplazarse o qué rapidez puede generar ese vehículo. Bueno, eso por el momento. Hay alguna otra forma también medio rara de dar los datos, como en esta primera línea, pero nuevamente es un dato de el caso específico, que es cuando el agua ya no está estática, cuando el agua ya está en movimiento. Bien, antes de ir al siguiente, entonces vamos con la participación de Jocelyn. Jocelyn, ¿puedes levantar la mano un rato? Inge, ¿me escucha? Sí. No sé si te pudiera compartir la pantalla, es que como estoy en el celular, no sé cómo puedo hacer. Ah, ya, entonces ya lo proyecto. Pues sí, sí. Abrir. Bien, entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Ya, como aquí nos está pidiendo perpendicularidad, o sea, ya desde ahí podemos decir que tenemos que hacer un producto punto y la posición. Entonces, primero puse los vectores que nos dan, que es el B y el C, y también ya nos dan la posición de B sobre A, que es 4i más 2k.
Luego saqué la posición de B sobre... Yo dejé de escucharle. Oh, yo creo que sí está. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, ahorita sí, pero hace un ratito no. Sigue nada más. Ya, luego continúa a hacer el producto punto entre la posición de B sobre C por la posición de B sobre A. Y en el primero tenemos, bueno, yo le puse al vector con nombre G, o sea, el nuevo vector. Gx nos sale 0, 0i, por lo que estamos multiplicando por ceros, entonces eso ya se simplifica a cero. Lo mismo el gz, que también estamos multiplicando por cero, igual sale 0k. Y en el gy nos sale menos 12 más menos 10. Entonces ahí tenemos que sumarle, pero con ley de signos nos saldría menos 22j. Bueno, ahí me faltó del menos, pero es menos 22j. Entonces el vector nos quedaría 0i menos 22j más 0k. Entonces a continuación saqué el vector unitario de g, que hice sobre menos 22j sobre 22, que me salió menos 1j. Y a continuación, para sacar el módulo de m, multipliqué el vector unitario por 10 y me salió menos 10j. Listo, gracias, Jocelyn. A ver, antes de comentar, voy a ponerte la participación 23. A ver, unos pequeños inconvenientes serían que hay algunas cosas medio raras de respecto a la notación. Por ejemplo, esto de aquí dice el vector posición, Ajá, pero no sí, dice de quién. el igual no era. Ajá, entonces sí, esto sería solo la posición de B respecto a C, unido. De ahí, bueno, aquí falta una flechita. Sí, el vector B menos C, pero intentaríamos más bien decir que B es un punto y que esto es una posición de B menos la posición de C. Igual estos son puntos, como ya estás calculando un vector, sería de ponerlo ya en rectangulares. 3i más 3j más 5k creo que era este. Y este menos 2k más 3j más 2k. Y bueno, igual esta respuesta, ahí dice que un vector es igual a una suma de magnitudes. Faltarían los unitarios. De ahí, bueno, es el producto cruz. Me parece que estabas diciendo el producto punto. Entonces, el producto Sí, cruz nos ayuda a encontrar la perpendicularidad a un plano o a dos vectores. Y esta notación, no estoy seguro de qué es, pero si es que lo quieres poner en la forma del determinante, más bien es una matriz de 3 por 3. Es arriba i jk. Acá serían, si es que es 402, es 4, 0, menos 2. Sin los unitarios predefinidos. Y aquí igual son los componentes. Si es que es de 503, iría de esta forma. Y de ahí sí, bueno, la componente en i es este triángulo de aquí, eso está bien. Y el resultado también. La de la j, hay que recordar que es por menos 1. Es 4, 3, 5 menos 2, está bien esto de aquí. La multiplicación es el positivo, menos 10. Luego negativo, menos 12. 5 por 2 menos, sí, está bien. Y bueno, menos 22. Y sí, si es que es menos 22, de ahí solamente multiplicarle por el 10 al menos j. Sí, bueno, entonces un poquito de cuidado con la notación, pero de ahí sí está, parece que está bastante bien. Listo, ¿alguien tiene otra vez alguna pregunta? Listo, gracias Jocelyn. Y sigamos entonces con esto de acá.
Bien, entonces hay que tener cuidado de qué significa cada dato que nos den. Hagamos este acá. No, no hagamos este acá. Saltémonos directo a este acá. Bien, entonces nos dice que una ciudad B se encuentra a 800 kilómetros al este de la ciudad A. Este se parece mucho a una de las hojas de trabajo. Y que un avión realiza el viaje de ida en 0.8 horas. Creo que sí les dije, pero nada más por hacerles acuerdo. Voy a intentar cambiar esto, pero entre paréntesis una H sabido significar para Moodle un corazón. Entonces, si es que encuentran ahí alguna cantidad de corazones, son horas. Se sabe que el viento sopla en la dirección sur 30 grados oeste y que el avión enrumba en una dirección norte 54 grados este. Determina la velocidad del avión con respecto al viento. Considera que los movimientos del avión y del viento se producen en el plano XY. Esto de aquí es importante porque el norte en el plano XY no es lo mismo que el norte en el espacio XYZ. Bien, entonces tenemos un par de datos, unos tres datos importantes. Toda la primera parte es un dato, son datos del desplazamiento y de la cantidad de tiempo que me lleva ese desplazamiento. En sí, por sí solos, no son datos de velocidad, pero obviamente a partir de un desplazamiento y de un intervalo, lo que nosotros vamos a poder encontrar es una velocidad media a partir de estos datos. Luego me dicen que el viento sopla a cierta dirección. Entonces aquí ya directamente me dicen de quién es esta velocidad, no tendría que hacer mucho trabajo sobre eso. Del viento, entonces la velocidad del viento respecto a tierra, la dirección, el viento respecto a tierra, que normalmente no se pone. La dirección de la velocidad del viento. Velocidad del viento. Y en cambio, el siguiente, ese sí habría que analizarlo un poco. Nos dice que el avión enrumba en esta dirección. El avión enrumba norte 54 grados este. Pero en base a lo que acabamos de analizar hace un ratito, esta sería una característica del avión, cómo va a partir, cómo lo vamos a dirigir. Y esa dirección, norte 54 grados este, al ser del avión, será un dato de la velocidad del avión respecto al medio en el que se mueve. Como el avión se mueve en el aire, entonces esta es una dirección de la velocidad del avión respecto al viento o respecto al aire. Bien, entonces ahí tenemos los tres datos. De ahí dice que determinamos la velocidad del avión respecto al viento. Velocidad del avión respecto al viento. Y suponiendo que estamos en el plano XY. Bien, entonces comencemos por estos datos de aquí. Voy a cambiarle el color. Este vamos a ponerle de rojo. Para distinguir nuestros tres vectores. Entonces, de esto podríamos hacer incluso un gráfico muy pequeñito. Tenemos posición en kilómetros, el eje X, tenemos el eje Y. Nos dice que la ciudad B se encuentra 800 kilómetros al este de la ciudad A. Por lo tanto, podríamos poner nuestro origen del sistema aquí. Y poner la ciudad B 800 metros a la izquierda, a la derecha, al este. Entonces, este sería nuestro desplazamiento, o el desplazamiento que va a realizar el avión desde A hacia B. Y nosotros sabríamos que existe una velocidad media a partir de este desplazamiento que está en la misma dirección.
Bien, entonces calculemos eso. La velocidad media desde A hasta B. Será el desplazamiento en el mismo intervalo sobre la duración del intervalo. El desplazamiento desde A hasta B, como este punto está a 800 metros al este, entonces esa es la posición de B respecto al origen. 800 kilómetros a la derecha. Y la posición de A, como se encuentra en el origen, sería nula. La cantidad de tiempo que me toma hacer este viaje, 0.8 horas. Y listo, tenemos nuestra velocidad media. Octava 1, octava 100, 100 dividido para un décimo, 1000. Listo, entonces esto representa este vector rojo de aquí. Normalmente, sí se suele hacer de vez en cuando alguno que otro vector velocidad en un plano que no es de velocidades. Aquí estamos en kilómetros sobre hora. Lo que se intenta representar generalmente es al menos la dirección. Nosotros sabemos que el vector velocidad media desde hasta B va a estar hacia la derecha, aunque las magnitudes no son comparables. Entonces simplemente le puse un largo arbitrario. Y lo que yo les recomendaría es hacer un gráfico aparte, un gráfico distinto, otro eje de coordenadas, cuando querramos hacer algún gráfico utilizando las velocidades. Entonces en este caso lo voy a poner por acá. A nuestra gráfica de velocidad contra velocidad para poder formar el triángulo de velocidades. Entonces este sí iría completamente acá. Tendríamos un vector ya completamente definido, que es este de aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es este de aquí? Sabemos que es algo referente al avión, porque el avión es el que está haciendo ese desplazamiento. Pero inicialmente podría ser que tengamos la duda de si es que este es la velocidad del avión respecto a tierra o del avión respecto al aire, que obviamente no serían la misma. Entonces, ¿cuál creen que es? ¿Del avión respecto al aire o del avión respecto a tierra? Entonces me A pueden la poner Tierra. por a la tierra. Exacto, es respecto a la tierra. Aunque no sé a quién darle crédito porque no me salió. Pero sí, efectivamente es a la tierra. ¿Por qué es a la tierra? Porque estamos utilizando como referencia puntos en tierra. La ciudad A está en tierra, la ciudad B está en tierra. Este movimiento lo vamos a hacer respecto a tierra y por lo tanto no importa cuánto sople el viento, este va a ser nuestro desplazamiento respecto a tierra. Entonces, efectivamente, no es del avión respecto al aire, sino que es del avión respecto a tierra. Y eso es generalmente de esta forma. Entonces, a la regla que teníamos hace un rato le podíamos agregar que cuando utilizamos, voy a ponerle a la izquierda para que no me estorbe, si tenemos alguna característica del vehículo, generalmente es una velocidad del vehículo respecto al medio. Y en cambio, generalmente, obviamente hay como hacer ciertos cambios, pero hay que tener mucho cuidado de cuál es el dato en sí. Pero generalmente cuando hablamos de desplazamientos, generalmente cuando hablamos de los movimientos, de los desplazamientos, de cuál es el recorrido que queremos hacer, entonces eso generalmente está relacionado con la velocidad respecto a tierra. Yo pongo así porque se supone que es el planeta. Y ya, entonces, bueno, estas dos reglas son las más generales, no son las únicas. Cada ejercicio tendremos que analizarlo
un poco con cuidado, pero de forma general podría ser que estamos yéndonos por alguna de estas dos opciones. Si es un desplazamiento será respecto a tierra, y si es una característica del vehículo, como en este caso nos decía que el avión enrumba en cierta dirección, es en cambio de la velocidad respecto al medio. Y entonces sabemos que este vector rojo, que es una velocidad media, pero lo que nos interesa aquí es que es la velocidad del avión. Voy a dejarle solo así. Y es un vector directamente hacia la derecha que tiene una magnitud de 1000. También conocemos la magnitud, eso nos va a servir. Así que le voy a poner por aquí. Bien, ahora, ¿qué más necesitamos? Vamos a ponerle de este lado. Y de hecho podríamos haber partido de la definición de velocidad media, pero bueno, lo pongo ahorita. Pues lo que estábamos buscando era del avión respecto al viento. Eso ya sabemos que sería la velocidad del avión, por ejemplo, respecto a tierra, menos la velocidad del viento también respecto a tierra. El problema es que para poder resolver esto, nosotros ya tenemos la velocidad del avión, acabamos de encontrarla y está completamente definida. Pero de los otros dos no tenemos esos valores, sino que más bien de ambos tenemos cierta información. De la velocidad del avión respecto al viento, tenemos la dirección, y también de la velocidad del viento respecto a tierra, tenemos también la dirección. Entonces, en estos dos, solo conocemos la dirección de este, la dirección de este, y este vector completo. Es decir, no podemos directamente reemplazar y despejar en esta ecuación. Así que sería más cómodo hacer una resolución geométrica. Es como hacemos la resolución geométrica. Ya hemos comenzado, hacemos nuestro gráfico. Y de ahí simplemente vamos poniendo nuestra información. Entonces voy a colocar la dirección de la velocidad del avión respecto al viento y la dirección de la velocidad del viento. Como no conocemos todavía el vector, lo voy a poner con la línea entrecortada para que justamente simbolice que no lo conocemos por completo todavía. Entonces, ¿cuál era el sur? Sur 30 grados oeste es la del viento, del sur a la izquierda. Y esto es 30 grados. El otro, del norte al este, 54 grados. Esta es la velocidad del avión respecto al viento. Esta era la del viento. Pero no están todavía definidas. Podemos seguirles alargando lo que necesitamos porque no conocemos sus magnitudes todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos que nuestro gráfico, al juntar estos tres vectores que tenemos los tres trazados desde el mismo punto, logramos identificar esta operación, logramos cumplir con la suma de vectores. Si es que saben cómo hacerlo a partir de la resta, mejor, pero a mí me parece más cómodo hacerlo en función de la suma. Entonces voy a despejar la velocidad del avión. Velocidad del avión sería la velocidad del avión respecto al viento, menos, ¿qué digo más? Sumo la del viento a los dos lados, la velocidad del viento. Y de hecho, esta es otra forma bastante útil para interpretar esto de la velocidad relativa. Cuando algún objeto tiene dos velocidades simultáneamente, entonces la velocidad respecto a tierra será la suma de las dos velocidades. Por ejemplo, bueno, no sé si es que más bien verlo desde el punto del avión será más simple, pero supongamos la siguiente situación. Tenemos una mesa, digamos que es una mesa bien o muy poco
muy liviana, una mesa liviana. Y encima de esta mesa vamos a colocar una canica. Entonces a la canica le aplicamos un cierto impulso, todavía no vemos eso. Simplemente la canica va a tener una cierta velocidad. Y se está deslizando, está rotando sobre la mesa. Y tiene su propia velocidad. Y por lo tanto, como la mesa está quieta, la canica tiene una velocidad que es la misma respecto a la mesa y respecto a tierra. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando yo, mientras la canica se está moviendo, cojo la mesa y a la mesa también le muevo? Muevo la mesa para allá. ¿Cuál será en definitiva la velocidad de la canica respecto a tierra? Va a ser estas dos, porque la canica tiene las dos velocidades simultáneamente. Tiene la velocidad de la mesa y tiene la velocidad que la propia canica tiene respecto a la mesa. Y por lo tanto, la suma vectorial entre estos dos sería la velocidad resultante de la canica respecto a tierra. Bueno, sería la misma idea. Entonces, la velocidad de cualquier objeto que se está moviendo en alguna otra superficie es igual a la velocidad del objeto respecto al medio más la velocidad del medio. En este ejemplo sería la velocidad de la canica respecto a tierra es igual a la velocidad que la canica tiene respecto al medio, en este caso es respecto a la mesa, más la velocidad de la mesa. Bueno, solo como un pequeño ejemplo. Ahora, acá hagamos nuestra suma. Significa esto que debemos poner a continuación estos dos vectores, el uno a continuación del otro, en cualquier orden, y nos debería dar el tercero. En este caso, el que es igual, el rojo, es nuestro resultado. Entonces, simplemente tenemos que poner el verde a continuación del azul, o el azul a continuación del verde, y tenemos que tener este resultado. Entonces, no importa si lo hacen hacia abajo o hacia arriba, la idea es la misma. Yo lo voy a hacer en este caso hacia arriba. Y voy a ir moviendo mi vector o mi línea de intención verde, la dirección sobre la cual está este vector, para ver cuándo me coincide que justo sumarían este de aquí. Entonces justo lo voy a poner al final de este vector, porque ese es el resultado. Quiero que sumados me den este. Y veo que todavía me falta vector, así que voy a extender los dos. Y listo, tendría entonces completo mi triángulo. En este caso salió uno muy grande. Pero tendrían estos tres vectores. Todo esto de aquí sería mi velocidad del avión respecto al viento en esta dirección. No le puse, pero este es norte 54 grados este. Y en cambio, este de aquí, el verde, es a continuación del azul. Y los dos sumados nos dan el rojo. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos suficientes datos como para resolver esto geométricamente. Tenemos que hacer un poco de operaciones con los ángulos. Y de ahí tendremos en un triángulo los tres ángulos internos y uno de sus lados. Podríamos resolver con la ley de senos cualquiera de los lados que nos faltan. Por ejemplo, vamos a comenzar por aquí. El plano, el primer cuadrante tiene 90 grados. Por lo tanto, este es el complemento del de 54. Sería de 36 grados. Acá el dato es que el vector verde forma 30 grados respecto a la vertical. Por lo tanto, sería útil tener una vertical por aquí.
es paralelo al Y. Y todo el ángulo de aquí sería de 30 grados. Y también sabríamos que respecto a esta recta de aquí y esta recta de acá que son paralelas, entonces el de 54 es alterno interno con todo este ángulo de aquí. Por lo tanto, entre este ángulo de aquí que quisiera es parte de mi triángulo y estos 30 grados, los dos sumados me dan este de 54, por lo tanto este debería ser de 24. Listo, por último me falta el ángulo interno del triángulo que sería 180 menos estos dos. Y tendríamos 120 grados aquí, un ángulo obtuso, justo como nos estaba intentando indicar nuestro bosquejo. Sería una forma de resolver los ángulos, de cualquier otra que ustedes le hagan debería salir lo mismo. Por ejemplo, a veces es útil armar triángulos rectángulos en lo que se pueda. Por ejemplo, si es que aquí extendemos el eje X hasta que se corte con esta recta vertical, entonces ahí tendríamos un triángulo rectángulo, o dos más bien, triángulo rectángulo que utiliza el vector azul como hipotenusa, este otro triángulo rectángulo que tiene el vector verde como hipotenusa. Igual ahí podríamos hacer algunas operaciones con ángulos complementarios por el triángulo rectángulo. Pero bueno, de cualquier forma, nos deberían salir estos tres ángulos internos. Y bien, ahora sí lo único que nos queda es aplicar ley de senos. Voy a bajarle para que no esté muy arriba. Eh, uy. Entonces voy a utilizar una ley de senos en el triángulo que tenemos. Veamos cuál es el que me interesa. Yo quería el del avión respecto al viento. Ese es el azul. Es el que quisiera. Y el que conozco es el rojo. Entonces voy a comenzar por el rojo. Le pongo la relación del azul. No le voy a poner la tercera y simplemente despejamos. Entonces sería el lado rojo, que es el VA, la rapidez del avión respecto a tierra, sobre el seno de 24. Esto voy a poner de negro. Seno de 24. Deberá ser igual al que buscamos, que es el A respecto a B. La rapidez del avión respecto al viento, sobre el seno del ángulo obtuso, que sería de 120. La otra relación es la magnitud del vector verde sobre el seno de 36, pero bueno, en este caso vamos a ignorarle. Y ya, tendría que la rapidez del avión respecto al viento sería, este de aquí era de 1000, era lo primerito que encontramos, 1000 por el seno de 20 sobre el seno de 24. Aparentemente 2129,2. Pero lo que nos pedían era el vector, entonces por último, eh, tengo algunas opciones. A este directamente ya le podría poner como un vector simplemente agregándole la orientación que era parte del problema. Entonces esa magnitud con una orientación norte 54 grados este ya es una respuesta. Podría decir entonces que por lo tanto nuestra velocidad del avión respecto al viento sería un vector en geográficas en el plano XY
de 2129.2 kilómetros por hora con una orientación norte 54 grados este. Y listo, eso podría ser ya una respuesta. Eso se entiende, es una forma de representar vectores y por lo tanto ya estaría. El problema es que por lo general los vectores, los problemas que digo, por lo general los problemas me van a pedir los resultados en rectangulares o incluso si es que no es un resultado, seguramente yo luego que resumarle con algo, restarle con algo, multiplicar. Realmente es más útil las respuestas directamente en rectangulares. Entonces, en lugar de haber puesto eso, creo que volví. Bien, entonces les decía que vamos a transformar este vector a rectangulares. Hay varias zonas para hacerlo. Yo lo voy a hacer en función del ángulo polar. Entonces, si tiene una orientación norte 54 grados este, el polar sería de 36 grados. Así que quieren pueden transformarle directamente con el de 54. Como es más cómodo utilizar el polar, entonces lo voy a hacer de esa forma. Y mi resultado sería, voy a copiar esto, por de 36 del coseno, la componente horizontal, 1722.6. Y por el seno 36, 1251.5. Listo, entonces cualquiera de las dos serían formas correctas de dar la respuesta. Este más basado en la definición, este ya en rectangulares, y por lo general nos interesan un poco más las rectangulares. Listo, ¿alguna pregunta? Bien, entonces si les toca un ejercicio de este estilo, recuerden, no siempre será con este preciso método de aquí. Habrá que verlo en los distintos casos. Por ejemplo, algunos podríamos resolver con el producto cruz, no con la ley de cosenos. Si es que, por ejemplo, tienen algún ángulo como incógnita, es preferible utilizar la ley de cosenos. Y bueno, depende de los datos que tengan. Entonces, esta simplemente sería una posibilidad. Lo que sí les recomiendo es, primero tengan cuidado de los datos. Sepan que si es que les habla del vehículo, entonces seguramente es respecto al medio. Que si les habla de un desplazamiento, entonces seguramente es una velocidad respecto a tierra. Segundo, hacer dos gráficos por separado, los desplazamientos por un lado. Si quieren graficar una velocidad aquí, lo único que intentarán representar debería ser la dirección. Y si es que quieren hacer el triángulo de velocidades, en cambio deberían hacerlo aparte en su propio gráfico. Podríamos hacerlo aquí, pero bueno, es preferible hacerlo en gráfico aparte, no es lo mismo. Los dos planos no representan exactamente lo mismo. Y bueno, eso nomás. De ahí tener cuidado de la parte geométrica. Bien, para Inge, terminar, sí, ¿podría volver a repetir la parte en la que multiplicó por coseno de 36 y seno de 36? Porque ahí me perdí. ya, no lo expliqué, solamente decía que de aquí ya ustedes pueden transformar como ustedes prefieran
a la representación rectangular. Entonces, lo que yo normalmente hago, siempre que haya como cuando estemos en el plano, es fijarme en el ángulo polar, nada más por simpleza. Porque si es que tengo el ángulo polar, y recuerda el ángulo polar es desde el X hacia el vector, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero directamente hacia el vector. En este caso, en mi gráfico ya vi que mi ángulo polar es 36 grados. La ventaja de tener el ángulo polar es que lo único que tengo que hacer para transformar rectangulares es coseno del ángulo polar en y seno del ángulo polar por el unitario predefinido j. Y no tengo que estarme fijando en direcciones ni en nada más. En cambio, que si es que lo hacían con el de 54, que obviamente también hay como, también da lo mismo y tal vez eso está igual o más corto. ¿Qué estoy diciendo? Tendrían que fijarse en las direcciones. En este caso tampoco habría problema porque en el primer cuadrante los dos son positivos y listo. Pero, por ejemplo, con el de 54, el de 54 primero tendría que decir que el seno es la componente horizontal, el coseno es la componente vertical. De todas formas, como sea que lo transformen, esto nada más era un ejemplo, pero ustedes ya han trabajado al respecto. ¿Sí? ¿Sí está más claro por qué usé esto? Sí, gracias, Inge. Listo. ¿Qué iba a decir? ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar con una pregunta de opción múltiple. Aquí tienen unos cuantos problemas más por practicar. Uno del que tienen que tener cuidado, y me parece que también hay uno muy parecido en las hojas, es uno que diga que soplamos desde en este caso, su 30 grados este. Si es que el viento viene desde esta región, o si es que el agua, la corriente viene desde alguna región, la velocidad no está apuntando en esa dirección, sino que estaría sobre la misma recta en la dirección contraria. En este caso, si es que el viento sopla desde el sur 30 grados este, sur 30 grados este está en el cuarto cuadrante. En cambio, la dirección del viento debería ser hacia el otro lado, al segundo cuadrante, en norte 30 grados oeste. Pero bueno, nada más hay que tener cuidado de cómo están escritos los problemas. Más bien, vamos con esta pregunta de... no, esta de acá. Sí. Entonces, nos dice que si una persona desea cruzar nadando un río cuyas aguas fluyen con una rapidez VR y parte del punto A, entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Puede llegar a un punto situado justo enfrente de A, no puede llegar a un punto B justo frente de A, siempre llegará a un punto B, punto, situado aguas arriba de A. Voy a corregir eso que si no luego nunca me acuerdo. Es punto. ¿Y dónde está? Bien. Un punto situado aguas arriba o un punto siempre a un punto aguas abajo. Entonces, aquí primero de lo que tendrán que tener un poco de cuidado es de las palabras puede y siempre. Siempre o necesariamente, recuerden, ya lo habíamos analizado. El puede también ya lo habíamos analizado. El no puede es incluso más especial porque como es la negación de este, es equivalente a los siempre. Entonces, bajo ninguna circunstancia podrá suceder esto de acá. Bien, si es que esa es la respuesta correcta. Entonces, vamos a hacer un grafiquito para tener un poquito más claro lo que estamos diciendo. Vamos a suponer un río horizontal. En el cual el agua esté hacia la derecha. Igual que en el ejercicio de hace un rato. No importa si es que alguien hace vertical o con el agua hacia la izquierda o en el vertical con el agua hacia abajo. La respuesta es el mismo, simplemente esto es para ubicarnos un poco. Igual yo lo voy a hacer partir de la orilla de abajo, si es que alguien quiere que parte de la orilla de arriba. Da lo mismo, la respuesta sigue siendo igual.
Entonces, la idea es que tenemos una persona que quiere nadar a través de un río y tenemos tres opciones. Vamos a cambiar los nombres de los puntos para que sean generalizados. El punto B lo vamos a colocar justo enfrente, haciendo 90 grados con la orilla hacia adelante de donde se encuentra la persona. El punto C, vamos a citarlo aguas arriba. Aguas arriba significa contracorriente. Entonces por acá, en cualquier parte de acá, estaría el punto C. Y por último, el punto D, aguas abajo, es en la dirección de la corriente. Cualquier parte que no sea el punto B, hacia acá, será el punto D. Bien, entonces la pregunta es, bueno, de esas cuatro opciones, respecto de estos tres puntos. Saliendo en A, ¿qué es lo que puede pasar si es que conocemos esta dirección de la rapidez del agua? También conocemos su rapidez aparentemente, pero como no la utilizamos para nada, entonces incluso podríamos olvidarnos de esto. Simplemente tenemos su dirección. Bien, entonces piensen en un rato, voy a poner las opciones en el chat y después de algunas respuestas le analizamos. Bueno, no han estado muy democráticos hoy. Parece que la mayoría está por la opción B. Más bien, no sería esa la respuesta. Veamos, la cosa es que nosotros no tenemos restricciones de este movimiento. No nos dice cómo va a salir nadando nuestro nadador. Lo que sabemos, y un poquito en congruencia con la pregunta de hace un rato, con el ejercicio de hace un rato, es que si es que el nadador sale dirigido directamente hacia la otra orilla, si sale apuntando directamente hacia el punto B, si sale nadando rectito, perpendicular a la orilla, pues lo que nosotros sabemos es que no va a llegar a B, porque tendría simultáneamente la velocidad que él genera, sumado vectorialmente con la velocidad del agua, es decir, la velocidad resultante que él tendría sería inclinada hacia la derecha, y por lo tanto, si es que sale directamente apuntando hacia B, no tendría más remedio que siempre llegar al D. Ahora, el problema es que no necesariamente nosotros tenemos que salir directamente apuntando hacia B, sino que tranquilamente el nadador, como ya aprobó física de nivelación, se sabe que tiene que salir con una cierta inclinación hacia la izquierda en este caso, para contrarrestar la velocidad del agua, y en algún ángulo de aquí podrá justo contrarrestar con la perfección la velocidad del agua, de tal forma que obtendría una velocidad respecto a tierra que justo esté dirigida hacia adelante perpendicularmente a la corriente. Obviamente, sin cálculos, sin matemáticas, sin graduadores y demás, tal vez sería difícil que con las justas le atine al ángulo exacto, pero más bien, obviamente, en un experimento real de esto, habría como ir corrigiendo el ángulo durante el avance.
De todas formas, si es posible llegar justo al punto B. No será muy fácil, será una condición un poquito calculada y un poquito difícil de atinarle porque solamente con un valor muy específico lo haremos y suponiendo que todo es constante, sí, pero de todas formas sí es posible. Esta sería la velocidad del nadador respecto al agua. Este de aquí arriba no es este, es la velocidad del agua. Y por lo tanto sí es posible, un poco complicado pero igual posible, que la velocidad del nadador respecto a tierra sea justo hacia arriba. Igual, todas las otras son posibles. Si es que me equivoco con este ángulo y le hago una velocidad muy inclinada hacia la izquierda, entonces llegaré aguas arriba. Si es que salgo justo apuntando hacia la derecha, o peor aún, digo, justo apuntando hacia arriba. O peor si es que voy con una cierta inclinación hacia la derecha, llegaré aguas abajo. Y esta sería la forma de responder esta en particular. Si es posible llegar al punto B. A esta misma hay como hacerle unas cuantas modificaciones para que cambie la respuesta. Por ejemplo, ya que me estaban hablando sobre la rapidez VR, podrían darme como dato que la rapidez máxima del nadador justo es igual a la rapidez del río. Entonces, si es que la rapidez máxima del nadador justo coincide con la rapidez del río, entonces ahí sí estamos en problemas porque incluso nadando horizontalmente directo hacia la izquierda, como tienen la misma rapidez, simplemente se anulan mutuamente y no estaríamos avanzando hacia ningún lado. Y si ya tenemos un poquito de inclinación, aunque sea a la derecha, ya estaríamos avanzando, o bueno, más bien un poquito hacia arriba, ya estaríamos avanzando hacia la otra orilla, pero estaríamos perdiendo, o sea, estaríamos siendo retrocedidos por el agua. Entonces, en ese caso, a pesar de que estamos nadando con cierta inclinación hacia la izquierda y arriba, de todas formas, porque la rapidez del agua es suficientemente grande, nos estaría llevando hacia aguas abajo y un poco ligeramente hacia la otra orilla. Entonces, si es que nos dijeran esta condición de aquí, el nadador definitivamente no puede llegar a la otra orilla directamente justo enfrente, porque no habría cómo hacer este triángulo de aquí, ya que la rapidez del agua es a lo mucho igual a la rapidez del nadador respecto al agua. Asimismo, podríamos ponerle algunas otras, perdón, unas otras condiciones. ¿Alguna pregunta? Este es solo el ejemplo, no es dato en este caso. Bien, entonces con eso llegaríamos hasta ahí de respecto a velocidades. Tenemos cerrados ya nuestros tres primeros temas. Y obviamente hasta aquí iría la parte de la prueba. Bueno, aunque, bueno, no, hasta ahí nomás. Vamos entonces a nuestro siguiente tema. No vamos a hacer taller de velocidad porque como es cortito, no, tal vez no sea necesario. Así que más bien, vamos directamente al siguiente tema que es la aceleración. Entonces, la ventaja de aceleración, tal y como la vamos a ver, es que tiene mucho en similitud con lo que acabamos de decir de la velocidad. Entonces, de hecho, es igualito como vamos a comenzar a hablar sobre la aceleración. Aunque antes de eso podríamos hacer un pequeño resumen de lo que nos interesa de este otro capítulo. Recuerden, lo principal de todo este capítulo de velocidad es que nosotros tengamos muy claro lo que son al menos la velocidad media. Y recordad que la velocidad media, y eso utilizaremos un montón, es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Esto principalmente es lo que tiene que quedar claro. Y obviamente todas las implicaciones que tiene, como son vectores,
qué dirección tiene la velocidad media respecto al desplazamiento, qué tipo de cantidades son los intervalos, cómo calcular intervalos, cómo calcular posiciones, cómo hacer el triángulo de esta relación, todo eso. Bueno, triángulo mismo no, tal vez la recta sobre esta relación. Todo eso es lo más importante. Alguno que otro concepto secundario, los otros tipos de velocidad. Habíamos visto la velocidad instantánea. Que sería en un punto específico, a una hora determinada, en un determinado instante. De la velocidad instantánea, recuerden, habíamos dicho que no la podemos calcular directamente, eso dependerá del ejercicio. Si nos dice que es velocidad constante, ya tenemos una forma de encontrarla. También si es que nos dice, si es que nos dan una tabla de valores, ya tenemos algunos puntos para los cuales podríamos tener su valor. Si nos dan una gráfica, si nos dan una ecuación, hay un montón de formas en las cuales nos pueden dar estas velocidades instantáneas, pero no tenemos una forma directa para calcularles. No es como la velocidad media, que está definida de esta forma. En cambio, de la velocidad instantánea lo que sí podemos hacer es encontrar su dirección. Entonces, la dirección de la velocidad instantánea en cualquier momento para cualquier movimiento siempre debe cumplir que es tangente a la trayectoria y en la dirección del movimiento. Tangente a la trayectoria en la dirección del movimiento. Por lo tanto, siempre y cuando nos den la trayectoria y sepamos la dirección del movimiento, podemos tener la dirección de las velocidades instantáneas en cualquier punto del cual tengamos información. Otra que habíamos visto y otra que vamos a utilizar también un montón es la velocidad promedio. Entonces, con la velocidad promedio, voy a ponerle que es más bien igual. El concepto de promedio, que sí lo deben haber manejado, nada más consiste en un montón de valores del mismo tipo, sumarlos y dividir por el número de valores. Podemos sacar el promedio de notas, podemos sacar el promedio de alturas, podemos sacar el promedio de edades. Simplemente sumamos todas las edades de un grupo y dividimos para el número de elementos que sumamos. Sumar todas las notas que sacaron en la primera prueba o que sacaron en la primera prueba, dividimos para el número de notas, tenemos el promedio de pruebas. Así que un promedio es sumar valores y dividir para un número de elementos. Para nosotros la velocidad promedio, específicamente en la forma que le vamos a utilizar, va a ser la velocidad al inicio del intervalo. Va a estar definida también por un intervalo, al igual que la velocidad media. Será la velocidad instantánea al inicio, la velocidad instantánea al final, y dividido para el número de velocidades que estamos sumando, es decir, siempre va a ser dividido para 2. Rápidamente, ¿qué podríamos decir entre estas dos? Primero, la velocidad media depende de posiciones, no depende de velocidades instantáneas. Si yo tengo algunas velocidades instantáneas y quiero calcular la velocidad media, no lo puedo hacer, porque la velocidad media no depende nada de las velocidades instantáneas, son completamente independientes. De igual forma, en cambio, la velocidad promedio sí depende de las velocidades instantáneas. No puedo calcular la velocidad media a partir de la promedio de forma general, ni tampoco la promedio a partir de la media de forma general. Bien, y por último, la velocidad relativa que acabamos de revisar. Con lo de la velocidad relativa tenemos, por ejemplo, de A respecto a B, y recuerden, igualito que posición relativa, pero en este caso con velocidades instantáneas, la velocidad de la partícula A en cierto instante menos la velocidad de la partícula B en otro instante. Y listo. Entonces, eso es lo que hemos visto y es lo que tenemos que tener en mente, especialmente centrados en esta de aquí, que es la que más usamos. Pero obviamente tener en mente todo esto de acá, que se podían asomar para nuestros distintos ejercicios. Bien, entonces vamos a hacer algo similar con la aceleración. Podríamos intentar comenzar por alguna definición. Igual podríamos dar un montón de opciones al respecto. Lo que tiene que quedar claro desde el principio es que al igual que la velocidad,
la aceleración es un vector. Como la aceleración es un vector, necesariamente se la tiene que calcular en función de otro vector. En este caso, el vector que vamos a utilizar entonces para determinar la aceleración es el que acabamos de estar revisando, la velocidad. Entonces, dos cosas de ahí. Primero, la aceleración no se calcula en función de la rapidez. Si ustedes solamente tienen rapidez, no pueden encontrar aceleración. Segundo, si es que alguien les dice, tengo una aceleración de 50 metros sobre segundos al cuadrado, eso está mal. 50 metros sobre segundo al cuadrado no es una aceleración. 50 metros sobre segundo al cuadrado es una magnitud de aceleración. Una aceleración podría ser 50 metros sobre segundo al cuadrado hacia arriba o hacia el este. O alfa 10 grados, beta 90, gamma 80. Cualquier combinación de esas formas de dar direcciones, pero tiene que tener dirección. Además, la aceleración no representa directamente una velocidad, sino un cambio de velocidad. Así como la velocidad representaba un cambio de posiciones, la aceleración representa cambios en la velocidad. Es que tan rápido está modificándose nuestro vector velocidad. Y obviamente entonces tenemos que tener la división o el respaldo de nuestro intervalo de tiempo, dividido para la duración del intervalo. Entonces, transformado esto nuevamente a símbolos, recuerden variación, la presión temporal delta, velocidad, ya sabemos cómo representarle vectorialmente en símbolos. El durante significaría una división. Y bueno, antes de los símbolos nos quedaría primero de esta forma. La variación de velocidad dividido para la variación del tiempo. Eso es para nosotros una aceleración. Desde un punto de vista vectorial, siempre es un vector, siempre será igual a la variación de otro vector dividido para el intervalo de tiempo. Y esto en símbolos ya más condensados, variación de velocidad es delta v, recordando que es un vector. El intervalo de tiempo es delta t. El durante, en este caso, lo vamos a interpretar como una división. Y listo, tenemos la aceleración. Pero al igual que la velocidad media, esta aceleración está definida para un intervalo. Necesariamente tendríamos que analizarlo durante el recorrido del tiempo. No podríamos hacerlo de esta forma directamente en un instante. Y por lo tanto es que le llamamos un valor medio. Y al igual que con la velocidad, ya que estamos hablando de un valor medio, entonces lo que estamos intentando representar con esta aceleración, ponerle aquí al lado, entonces nuestra aceleración media, que es la segunda definición más importante de toda la cinemática, simplemente sería variación de velocidad sobre un cierto intervalo de tiempo. Esto de aquí dependerá entonces de cómo esté cambiando nuestra velocidad y es una cantidad media. Primero, ¿qué significa entonces que esto sea una cantidad media? En este caso, aceleración media. Y es parecido a lo que ya habíamos analizado con la velocidad. Y también, como vamos a ver un montón de otras cantidades medias, las cantidades medias siempre representan más o menos lo mismo, simplemente hay que adaptarlas a la cantidad específica. Entonces, una cantidad media de forma general es un equivalente constante. Es decir, nos da un resultado, el cual, si es que representamos el mismo movimiento, pero con esta cantidad siendo constante, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, es un equivalente constante que obtiene el mismo resultado. Eso es cualquier cantidad media. En la misma cantidad de tiempo. En este caso en particular, para la aceleración media,
Estamos hablando de un equivalente constante de aceleración, es decir, estamos manteniendo constantes la aceleración que obtenemos como respuesta. Para obtener el mismo resultado, en este caso el resultado es la misma variación de velocidad y obviamente en un determinado intervalo. Esto para la velocidad media, en cambio, era obtener un equivalente constante en velocidad. Por eso decíamos que la velocidad media nos da un equivalente al m de u. Podemos definir cualquier movimiento del cual conozcamos dos puntos y la cantidad de tiempo que se tardaron en irse del un punto al otro punto, como si hubiera sido un movimiento rectilíneo uniforme. Que obtiene el mismo resultado, en ese caso era el mismo desplazamiento, en la misma cantidad de tiempo esa parte sí es igualito. Bien, entonces a eso se refiere nuestra aceleración media, tener las mismas variaciones de velocidad. Aquí ya estamos considerando cómo está cambiando nuestro vector velocidad. Y lo hacemos mediante esta expresión de aquí. Bien, ¿qué más podríamos decir? Al igual que la aceleración media, estamos trabajando en un intervalo. Por ejemplo, desde hasta b, desde 0 hasta f, desde el instante 2 segundos hasta 20 segundos. Siempre tendrá que estar definida en un intervalo. La aceleración media necesariamente tiene que estar definida para un intervalo específico. Tenemos que decir cuál es el intervalo, porque podríamos analizar más de un intervalo en una misma duración de tiempo. Y si es que no lo hacemos, si es que simplemente dejamos la aceleración media y no especificamos el intervalo, eso significa la aceleración media total, la de todo el intervalo. Igualito que como decíamos en velocidad. Siempre hay que tener en mente que hay que especificar cómo la estamos trabajando. Nada más como una forma un poquito más simple, con tal de especificarle en algún lado, ya no es necesario que en toda la expresión vaya poniendo desde hasta b, desde hasta b. Si es que simplemente el intervalo le pongo desde hasta b, ya se sobreentiende que la aceleración media es en el mismo intervalo, que la velocidad, la variación de velocidad también es en el mismo intervalo. Lo puedo poner en cualquier parte, le puedo poner la variación de velocidad, en la aceleración media o en el intervalo, pero al menos tiene que estar en alguno de los tres para cada una de estas expresiones. Si no está en ninguno, se sobreentiende que es de todo el intervalo. Bien, entonces como esto ya hemos trabajado, vamos directo a un par de ejercicios básicos. Bueno, antes de este hagamos los dos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando la velocidad es constante? Vamos a poner este ejercicio de aquí. Alguno sencillo. Una partícula con velocidad constante. Em, digamos de cuánto, de 10i. ¿Y qué más? Se desplaza desde entre el instante t1, mejor t0. Digamos que el t0 es a los 3 segundos. Y el t2, el t1, los 10 segundos. Encontrar la velocidad media y la aceleración media. Bien, ¿qué podríamos hacer? Partícula con velocidad constante, es decir, se desplaza entre estos intervalos. Recuerden que cuando hablábamos de una velocidad constante, ese era un dato bastante poderoso porque nos decía que, voy a ponerlo aquí incluso, la velocidad constante la velocidad constante era un dato que nos decía automáticamente que las velocidades instantáneas todas eran iguales. La velocidad instantánea al instante t0 es igual
la velocidad al instante t1 es igual a la velocidad al instante t2, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es igual a la velocidad en cada intervalo, la velocidad del t0 al t1, la velocidad media del t1 al t2, y cualquier otra combinación de velocidades. Las instantáneas eran igual a las medias, eran igual a las promedio, y todas igual a esta velocidad constante. Entonces, en este caso, y sin hacer ningún cálculo, ¿cuánto sería nuestra velocidad media? El valor de la velocidad constante. Y listo. Si es que la velocidad no es constante, o si es que es constante a tramos, es decir, es constante del 1 segundo al 5 segundos, y luego es constante en otro valor de 5 segundos a 20 segundos, eso ya no implica una constante total y por lo tanto habría que hacer un análisis en función de la definición de la velocidad media. Pero si es constante durante todo el intervalo, directamente podemos poner la respuesta. Ahora, si es que queremos encontrar la aceleración media, intentemos aplicar la definición que acabamos de ver. De T0 a T1. Sería igual a la variación en velocidad sobre la variación en el tiempo. Variación en velocidad, en este caso significaría la velocidad instantánea en T1 menos la velocidad instantánea en T0. Todo eso dividido para la duración de T1 menos T0. Si es que la velocidad en T1 y la velocidad en T0 están dentro de un intervalo con velocidad constante, también estas serán iguales. Y menos y, 10i, y el intervalo era de 3 a 10. De todas formas no importa porque estos se anulan. Y me queda que la aceleración media en este caso es un vector nulo. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos aprender de este ejercicio? Que siempre que nuestra velocidad se mantenga constante, y más bien solo cuando la velocidad sea constante, nosotros podemos asegurar que la aceleración media es nula. ¿Habrá algún otro caso en el que también en algún intervalo que la velocidad no es constante, justo resulte que la velocidad inicial y final resultaron ser las mismas y la aceleración media para ese intervalo será cero, o más bien será nula? Pero más bien, cuando esto siempre sucede, es cuando nuestra velocidad es constante, cuando no está cambiando, cuando no aumentamos ni un metro sobre segundo, cuando no bajamos un metro sobre segundo, y además cuando no estamos cambiando de dirección. Entonces vemos esa parte con otro ejemplo. Ahora supongamos que una partícula se mueve una partícula con rapidez constante, le vamos a cambiar de velocidad constante a rapidez constante. De 10, no le puse las unidades en el de arriba. Esto digamos que son 10 metros al segundo. Y este 3, sí está 3 segundos. Entonces acá, una partícula con una rapidez constante de 10 metros sobre segundo se desplaza entre un instante t0 a los 3 segundos con dirección norte y t1 a los 10 segundos con dirección sur. Encontrar si es que como la velocidad media y sobre todo la aceleración media. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Tenemos ahora solamente la rapidez y las direcciones por separado. Entonces, de todas formas, tenemos la velocidad a los 3 segundos y la velocidad a los 10 segundos. Simplemente que tenemos que irla construyendo en cada caso.
El problema es que más bien no tenemos más que dos velocidades instantáneas. No tenemos ningún dato de los desplazamientos y por lo tanto no podríamos determinar la velocidad media. No podríamos saber cuánto es. En función de estos datos nos falta mucha información. Ahora, lo que sí podemos determinar es la aceleración media. Entonces vamos a calcularle. La aceleración media, ya hemos visto la definición, es variación de velocidad. La variación de velocidad también se podría entender como un vector, así como el desplazamiento, pero no es algo que utilicemos muy a menudo. Entonces el desplazamiento y las posiciones, eso sí, incluso el desplazamiento es más importante que las posiciones, lo ocupamos un montón. Pero en este caso de acá, en el equivalente para aceleración, el vector velocidad, variación de velocidad, no es alguno que le pongamos mucha atención. A lo mucho lo ocupamos para encontrar la aceleración media, pero de ahí no es que lo grafiquemos, no es que lo utilizamos mucho. Entonces, normalmente la aceleración media me voy a saltar el paso de poner variación de velocidad y directamente podríamos poner la velocidad final, en este caso es entre 1 menos la velocidad instantánea en T0. Porque no lo usamos mucho, entonces tal vez es más directo saltarnos a esta parte. Dividido por el intervalo. Entonces, en este caso, velocidad en T1 es rapidez constante, así que de todas formas va a tener 10 metros sobre segundo, pero en el T1 está dirigido hacia el sur. Entonces, 10 al sur menos 10J. Y la del T0 muy parecido, 10, pero en cambio al norte, más 10J. Dividido para de 3 a 10. De 3 a 10 que hay 7 segundos. 20 séptimos. Pongámosle incluso en decimales, si es que no son muchos. Dejemos de como 20 séptimos. Negativo. Y listo. Entonces, dos cosas de este pequeño ejercicio. Primero, si solamente tenemos dos velocidades instantáneas, no es suficiente para calcular la velocidad media. De alguna forma tendríamos que determinar los desplazamientos y con solamente dos velocidades instantáneas no podríamos. Y segundo, es que la aceleración media, ya que está representando una variación de un vector, entonces no importa que nuestro vector mantenga su magnitud, en este caso 10 metros sobre segundo son constantes, pero el simple hecho de estar cambiando dirección ya significa que tenemos aceleración. Entonces no tiene que haber sido incluso sobre la misma recta, simplemente un vector de 10 metros sobre segundo con una dirección de ángulo polar de 30 grados, de 45 grados o de cualquier valor en el plano o en el espacio. Si es que cambia de dirección, ya significa que hubo alguna aceleración. ¿Alguna pregunta de estos dos ejercicios introductorios? Inge, Sí, ¿me corrigió? ¿Puedo poner en el primer ejercicio, por favor? O sea, este. ajá, yo entendí que cuando hay velocidad constante, la velocidad media va a ser igual siempre, en Sí, todos. la velocidad media dentro del mismo intervalo. Va a ser la velocidad media igual a la instantánea igual a la promedio. Las tres que hemos visto, todas dentro de ese intervalo, en cualquier combinación, son iguales. Ah, ya, gracias. Ujú. Hay que tener cuidado cuando mezclamos intervalos constantes, por ejemplo, sí lo dije, pero hagamos aquí un pequeño gráfico. Digamos que es constante de 0 segundos a 10 segundos y luego es constante pero con otro valor de 10 segundos a 20 segundos. Entonces aquí podemos relacionar todas las velocidades aquí adentro. La velocidad media de 1 a 5, de 3 a 7, la velocidad instantánea a 9 segundos, a 8 segundos, a 0.975 segundos. Todas estas serán iguales entre ellas.
Lo mismo en el intervalo verde. Todos los intervalos que tengamos aquí tendrán una velocidad media y velocidades promedio iguales. Todos los instantes tendrán el mismo valor también entre todas ellas, pero solo es una igualdad interna. Si es que ya queremos encontrar algo desde aquí hasta acá, ya tendremos que regresar a nuestros análisis comunes. A eso ya no. La velocidad media entre este intervalo constante con este otro intervalo constante ya no es simplemente una operación entre las dos. Tenemos que regresar a ver el desplazamiento. Bien, entonces vamos a hacer ahora sí el que dejé planteado. Veamos si sigue. No, ya no está aquí. Entonces, este de hecho nos da una de las formas más útiles y más comunes para dar velocidades instantáneas. Nosotros en algún otro caso también habíamos dado posiciones instantáneas a partir de una tabla. Habíamos visto los inconvenientes de la tabla cuando damos valores por tablas. El problema es que tenemos un montón de desconocimiento todavía. Por ejemplo, cuando hicimos una tabla de cada 10 segundos, en 10 segundos pueden pasar muchísimas cosas y por lo tanto no tenemos completamente certeza de qué está pasando en ese movimiento. En cambio, cuando tenemos una ecuación o cuando tenemos una gráfica continua, la ventaja es que nosotros ya podemos conocer por completo cómo fue nuestro movimiento. Simplemente con esta pequeña ecuación de aquí, nosotros ya deberíamos poder conocer los desplazamientos, las velocidades instantáneas, a partir de los desplazamientos calcular velocidades medias, también todas las aceleraciones, es decir, ya tenemos muchísima información sobre este movimiento. Y por lo tanto, incluso en el nombre de la cinemática, recuerden lo que nos decía era intentar analizar los movimientos desde una forma matemática, intentar expresar las posiciones desde una ecuación matemática, es como que el resultado final, el objetivo final de la cinemática, poner todo en función de ecuaciones. Más bien durante este semestre no trabajamos mucho sobre ecuaciones, sí las vamos a ver de vez en cuando, especialmente entender qué podemos obtener de ahí, pero más bien el siguiente semestre sí es pura ecuación. Bien, entonces en este caso simplemente vamos a utilizar esta ecuación para determinar las dos cosas que nos interesan, que sería la aceleración instantánea a los 0 segundos y a los 2 segundos. La velocidad instantánea, ya que la aceleración media de 0 a 2 segundos va a ser la velocidad a los 2 segundos menos la velocidad a los 0 segundos, dividido para la duración 2 segundos. A los 2 segundos, ¿qué es lo que hacemos utilizando la ecuación? Reemplazamos la velocidad con un tiempo igual a 2 segundos. Le restamos la misma ecuación, pero reemplazando el tiempo con, en cambio, 0 segundos. Entonces eso nos va a quedar 8 menos 2 al cuadrado y 8 menos 0 al cuadrado. Me estoy olvidando de la 6. Dentro de la ecuación está la i. Dividido para 2. 8 menos 2 por 2 son 4. Nos queda 4i. Acá 8 menos 0 sigue siendo 8. Menos 4 sobre 2 menos 2. Y listo. Entonces, para ocupar las ecuaciones, lo único que tenemos que recordar es fijarnos bien en las unidades, porque si tenemos una t, primero tenemos que saber qué significa. Generalmente es el instante de tiempo. Ubicarlo en las unidades que nos estén pidiendo, en este caso era en segundos. Y de ahí ya nada más es resolver matemáticamente lo que nos quedó. Podemos tener ecuaciones de posiciones, de velocidades, de aceleraciones. Al menos de esas tres ocuparíamos por el momento. Y cada una se utiliza un poquito distinto. En este caso, con la ecuación de la velocidad directamente podemos encontrar la aceleración media en cualquier intervalo. En cualquier intervalo. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, de aquí sería el trabajo.
pero creo que todavía no está en el aula. Entonces, esperan un ratito para que lo ponga y de ahí les explico rápidamente. Bien, aunque ya me ocupé la mayoría de la cantidad de tiempo que tenían para resolverlo, pero bueno, aquí estaría nuestro trabajo 3. Es nuevamente sobre velocidad relativa, pero como el otro era muy sencillito, este ya es ocupando las resoluciones geométricas. Pues igual es un solo ejercicio. Tenemos todo esto de aquí. Un bote que realizó un viaje, tenemos la cantidad de tiempo que se va a demorar en hacer ese viaje y los puntos entre los cuales se va a mover. En este caso es desde el punto A hacia el punto B. Sabemos que durante el viaje
tuvo una rapidez de este valor. Esa es una característica del vehículo y por lo tanto ya sabemos sería una rapidez de la velocidad de quién respecto a quién. Y en cambio, creo que dije al revés. La corriente de agua tuvo esta rapidez de 30.81 en este caso, entonces nos dan la rapidez del agua. Y luego nos dicen la rapidez del motor del bote, que es una rapidez de una característica del bote, y aquí es donde ya sabrían de quién respecto a quién. En función de estos tres datos grandes, todo lo del principio que sería una velocidad media, esta magnitud de la rapidez del agua y esta rapidez del bote respecto al agua, deben encontrar estas otras dos que son de estas, pero ya vectorialmente. Entonces, como no tienen suficiente información de todo, tendrían que hacer algún gráfico. No importa cómo hagan el gráfico, me parece que hay unas 8 formas distintas de hacer estos gráficos, este mismo triángulo. Y esas 8 formas distintas se resumen a dos posibles respuestas. Entonces, en teoría, sí están consideradas esas dos. De todas formas, si es que encuentran alguna tercera y les marca incorrecto, podríamos verlo. Pero al menos creo yo que solo hay dos posibles respuestas. Bien, entonces, eso sería su trabajo. No sé si es que tienen cualquier pregunta, me dicen nomás. El trabajo. Bueno, voy a suponer que el trabajo. Entonces, recuerden, aquí lo que nos busca, sí, lo que nos preguntan es velocidades relativas. Nuevamente un problema de velocidades relativas, pero este ya es un poquito más avanzado. Entonces tenemos lo mismo que hicimos en el de clase. Ciertos datos que nos van a permitir calcular un desplazamiento, un desplazamiento y con ese desplazamiento una velocidad media. Y ustedes ya saben, esa velocidad media, ¿a qué velocidad se refiere? ¿Del bote respecto al agua o del bote respecto a tierra? Pero esa ya está completamente definida. Las otras dos son la velocidad de la corriente del agua respecto a tierra. Por el momento tenemos directamente su magnitud. Y también la que falta, que sería la rapidez del bote respecto al agua. Entonces, de esas tres, tenemos una completamente definida, pero de las otras dos solamente tenemos magnitudes, más o menos lo contrario de lo que hicimos en clase. Pero la resolución sería más o menos por el mismo lado. A partir de estos, lo que haríamos sería armar el triángulo de velocidades y en función del triángulo de velocidades aplicar alguna resolución geométrica para encontrar estas direcciones. El problema es que dependiendo de cómo armen sus triángulos, de cómo pongan finalmente las direcciones entre este y este, podrán obtener dos respuestas diferentes. Entonces las dos están consideradas, así que se supone que tracen como tracen el triángulo siempre y cuando se rijan por la definición, debería salirles alguna de las dos. Recuerden que nos piden las dos velocidades, la del agua y la del bote respecto al agua, porque la del bote respecto a tierra sacamos directamente del desplazamiento. Esa es la idea. Sí, para mañana es jueves, sí. Los tienen hasta las 23:59 para subir los archivos de las entregas y para hacer los controles. Si es que no quisieran hacer toda la hoja 3, al menos hagan los 3 primeros de preguntas y los 3 primeros de problemas, es decir, los 3 primeros, pero obviamente de impares. Sería el 1, 3 y 5 de preguntas, 1, 3 y 5 de problemas. Inge, Sí, disculpe, ¿hasta qué hora nos dijo que teníamos para entregar? todo el día de mañana, hasta las 23:59. Ah, ya, muchas gracias. ¿Listo?
Ingeniero, buenas tardes. ¿Ese trabajo también es hasta mañana o es hasta después de No, una no, los semana? trabajos, como todos los trabajos, no importa si es de velocidad, tenemos toda una semana para seguirlos intentando. Perfecto, gracias. ¿Listo? Y al menos, Inge, a la plataforma, los controles de cómo es, de los trabajos 1 y 2 y 3, perdón. que los trabajos de cómo es, las tareas de la hoja número 1 y la hoja 2 y la hoja 3 toca subir a la plataforma. Sí, las entregas de deberes son hasta mañana, o sea, durante todo el día de mañana. Y también los controles son hasta todo el día de mañana. Ay, eso Ya. no se acuerda. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de terminar la clase? ¿Hasta qué preguntas? Decía las tres primeras. Entonces, la 1, 3 y 5 de preguntas. Y la 1, 3 y 5 de problemas. Sí, el control 3 también. El problema es que el control 3 también tiene estos ejercicios avanzados como este de aquí o alguno que otro un poquito más complicado. Pero no me acuerdo cuántos son por control. Pero sí, sí sería de hacerlo. Porque si no es antes de la prueba, no tendría mucho sentido el control, pero esa es la idea. Bien, entonces creo que llegaríamos hasta aquí. Entonces que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase.